a continuar con el siguiente panel. Invitamos a Carlos Arango de DIRSE. Vamos a dar paso al siguiente panel titulado Desafíos del rol profesional en sustentabilidad y responsabilidad social para liderar con criterios en un contexto complejo. Para ello, como les dije recién, convocamos a Carlos Arango, director general de DIRSE, Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad. Carlos comenzó su trayectoria profesional como periodista en diversos medios de comunicación. Posteriormente dio el paso hacia la comunicación corporativa como especialista en comunicación interna en Vodafone. Estas funciones las llevó a cabo después de antigua, o sea, de lo que es EIA, donde además fue gerente de proyectos de recursos humanos y de responsabilidad social corporativa. Asimismo, fue parte del equipo que puso en marcha la Fundación EI, de la que llegó a ser su director general. También es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Carlos siguió formándose con el programa de gestión estratégica y liderazgo social por la IS Business School. Bienvenido, Carlos. Es todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Buenas tardes desde España, buenos días allí. Es verdad. Estoy, estoy muy feliz de estar en este evento. Muchas gracias a Federico, a todo el equipo por invitarme, por invitar a DIRSE. La verdad que tengo la oportunidad de participar en muchos, a lo largo del año, muchos eventos, mesas redondas, etcétera, pero me hace especial ilusión participar en este evento de IARSE, de una entidad hermana a DIRSE, y encima de un país tan querido para nosotros como es Argentina. Así que mi agradecimiento vaya por delante, ¿vale? Em, si me permitís, voy a compartir mi pantalla, muy sencilla. Ahí está cargando. Lo estáis viendo, ¿verdad? Vale. Y Ahí intentaré está. ser breve, justamente, y encima el foro en el que estamos hoy, pues da para hablar mucho, ¿no? Porque mi objetivo en esta charla no es otra cosa que hablar de nuestra profesión, de las personas que nos dedicamos, seamos directivos o no, al ESG, a la sostenibilidad, y sobre todo hablar de la cantidad de retos a los que nos enfrentamos, ¿eh? Y luego seguramente en una segunda parte hablar, pues bueno, de cómo afrontamos esos retos, de cómo elegimos las temáticas y las prioridades sobre las que trabajar, que son muchas, y ahí hablaré, bueno, de un estudio que hacemos desde DIRSE anualmente y me acompañará para hablar luego brevemente del análisis de doble materialidad Marco Torres, que es de Workiva. eh, que es una empresa muy relevante, como conoceréis, y además son socios corporativos de nuestra entidad. Bueno, la primera parte, como os comentaba, ¿no? Hablar de la sostenibilidad, algo que parece obvio en este evento y con las personas en las que estamos participando, pero que no es tan obvio, ¿no? Para mucha parte de la población, estaréis de acuerdo conmigo, que la sostenibilidad hoy en día es una profesión. Y en lo que estaréis también de acuerdo conmigo, espero, es que es una profesión en la que estamos repletos de desafíos y muchísimos retos, ¿no? Me vais a permitir que hable de irse un minuto, pero, o sea, no por centrarme tanto en nuestra entidad, que no es el foco de esta reunión y de esta charla, sino simplemente para hablar de la profesión, ¿no? Al final, DIRSE es la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, como hemos dicho antes, pero al final es la asociación del sector en España, ¿no? Sean directivos o no. Hoy en día hemos llegado, acabamos de superar los 1.000 socios individuales y repartidos en toda España. Ya os digo que desde grandes directivos de multinacionales hasta personas que están poniendo en marcha una pequeña startup o un pequeño proyecto empresarial relacionado con sostenibilidad. Y aparte de estos 1.000 socios individuales, también contamos con el apoyo de unas 140 empresas socias, que son socios corporativos de DIRSE, como es el caso de Workiva, que os comentaba anteriormente, y que hoy ahora en un rato Marco Torres nos va a comentar algo de la doble materialidad. Y como habéis explicado antes, no tenemos 25 años de trayectoria, tenemos algo menos, tenemos 12, pero yo creo que empezamos de forma similar a IARSE. Al final, lo que hoy son 1.000 personas, en el año 2013 eran 15 amigos y compañeros que decidieron poner en marcha la asociación, pues para apoyarse, para aprender juntos, para defender juntos sus intereses profesionales. Y yo creo que simplemente también es interesante por tener un poco de comprensión muchas veces y un hombro
en el que llorar, ¿no? Ya os digo que hoy en día tenemos mucha actividad, más de 1.000 socios repartidos en toda España, tenemos delegaciones territoriales en todo lo que nosotros llamamos comunidades autónomas, que son nuestras regiones, y además pertenecemos a EASP, que es la European Association of Sustainability Professionals, que es como el DIRSE europeo, por llamarlo de alguna manera, en la que unos 15 países de Europa estamos unidos y estamos intentando hacer un poquito de fuerza también a nivel público con la Administración Europea. Dos grandes objetivos, no me extiendo, formar y capacitar o apoyar en la formación y capacitación de nuestros socios, y ahora explicaremos por qué. Y otro gran objetivo, para eso desarrollamos dos líneas de trabajo, lo que llamamos formación y recursos, y otro gran objetivo, que es todo lo que tiene que ver con el posicionamiento tanto del profesional como de nuestra profesión, ¿no? Temas de advocacy, lobby, fomentar el networking, etcétera, etcétera, nuestros socios. Pero bueno, no me quiero extender, simplemente para que nos conozcáis un poco mejor. Y desde luego, como veis, tenemos mucho que ver con IARSE, tanto en nuestra actividad como en nuestros objetivos. Y por ir un poco al grano, los retos. La verdad que muchos, muchísimos, innumerables y encima cada vez más retos, ¿no? Muchísimos desafíos. Eh, en las siguientes slides he intentado resumir los que, según mi punto de vista, son los principales, que seguro que muchos y muchas os veréis reflejados en estos retos, en vuestro día a día, en vuestras organizaciones, en vuestro trabajo, pero igual me he dejado alguno o hay alguno que consideréis vosotros o vosotras más relevantes. Bueno, estos son los que me parecen a mí que tienen sentido y que hoy en día, por lo menos a nuestros socios, son los que más les preocupan, ¿no? Por resumir algunos, ¿no? Yo creo que hay unos primeros retos para nuestra profesión y nuestros socios y socias, que es todo el tema de la formación y la capacitación. Cuando yo empecé en esto hace 20 años, y por eso he recalcado al principio que ahora es una profesión, entonces casi ni existía, o por lo menos aquí en España, o no, no tanto de forma fehaciente, ¿no? Como una profesión, sino que, y como es mi caso, y el de muchos en aquella época, gente que nos dedicamos a la comunicación, de repente su organización decidió que había que hacer algo en temas sociales, ¿no? Y así es como empezó la responsabilidad social corporativa, y luego fue creciendo, evolucionando mucho hasta lo que hoy es el ESG o la sostenibilidad. El caso que ahora hay muchos más retos y uno de ellos, desde luego, es la formación. ¿Por qué? Pues porque es una profesión muy compleja, con muchas aristas, con muchas vertientes, con muchos puntos de vista. Y es compleja y necesita formación tanto en los aspectos técnicos, que ahora ahondaremos un poco más, como en la formación, en las soft skills, en habilidades, ¿no? En cuanto a técnica, es que hoy en día los profesionales de sostenibilidad, no es por nada, pero tenemos que saber de muchas cosas, ¿no? Y además no nos sirve saber, sino que tenemos que estar formándonos constantemente. No podemos parar de recurrir a fuentes de cursos, de preguntar a otros colegas, etcétera. Aquí simplemente resalto algunos de los temas, ¿no? O sea, tenemos que saber de regulación, cada vez más, regulación súper profunda. Tenemos que saber de reporting. Y esto incluye muchas cosas, como la materialidad, indicadores, estándares, etcétera. Temas de medio ambiente, que os voy a contar, ¿no? La medición de huella, el SBTI, muchos temas. Temas de finanzas sostenibles, cada vez más importante. Cómo se financian las empresas conforme a cierta taxonomía verde o taxonomía social. En Europa cada vez más relevante. Tenemos que saber de la S, del impacto social, ¿no? Conocer qué es el tercer sector, qué entidades lo componen, cómo funcionan, la idiosincrasia propia de estas entidades. Hacemos cosas, pero ¿cómo las medimos? ¿Cómo medimos el impacto? ¿No? ¿Con qué estándares? ¿Cómo lo reportamos? ¿No? Dentro de la ESE también todo lo que tenga que ver con recursos humanos, con talento, políticas antes hablábamos, ¿no, Diego? Políticas de diversidad, de atracción del talento, eh, personas con discapacidad, cómo enganchamos o logramos el compromiso de nuestros profesionales. Todo tema de riesgos, temas legales. Bueno, hay más, muchos más, pero hay que formarse en todos estos temas y desde luego es un reto enorme formarnos y llegar a ser capaces de gestionar todas estas temáticas tan profundas y tan diversas. Pero lo que comentaba antes, formación no solo técnica, que es mucha, sino también, incluso muchas veces, o la mayoría más relevante, formación en habilidades. Estamos en una profesión complicada que muchas veces no tiene el posicionamiento dentro de nuestras compañías que debiera, es incomprendida, está en una esquina. A lo que aspiramos es que esté en el comité de dirección, ¿no? Que reportar al CEO, asesorarle, acompañar a los directivos de las empresas. Y para esto necesitamos habilidades. Necesitamos capacidad de liderazgo, capacidad de influencia, conocer la cultura corporativa, todos los
recovecos relacionales dentro de las organizaciones, todo ese tipo de estrategia, ¿no? Y, y para ello es necesaria una formación constante y una capacitación constante y desde ahí, desde luego lo tenemos muy claro y por eso tenemos programas de formación en todos estos. Luego algo que antes yo creo que se ha mencionado también, un gran reto. Estamos en una profesión, en una función dentro de las empresas totalmente transversal. Realmente ningún departamento lo hace o ninguna función, pero nosotros menos todavía. No trabajamos solos, no trabajamos como un silo, ¿no? De forma independiente, como un departamento individual, sino que somos transversales. Y esto, desde luego, hace que nuestro día a día sea complejo. Tenemos que, lo que comentábamos antes, tenemos que ser capaces de liderar, de influir, de coordinar, de gestionar proyectos muy diferentes, interdepartamentales, etcétera, ¿no? Y esto de la transversalidad lo podemos ver dentro del organigrama o de la estructura de gobierno corporativo, dentro de tres grandes áreas, ¿no? Por un lado, tenemos por encima de todo el Consejo de Administración, que tiene sus roles particulares relacionados con la sostenibilidad, ¿no? Desde luego, aprobar las políticas, eh, tanto de primer nivel como de otras de segundo nivel o de áreas concretas. Tiene que ejercer en este ámbito su rol de supervisión y control, definir principios generales, etcétera, ¿no? Por lo que es el Consejo de Administración a alto nivel, desde luego es el responsable máximo de todas las políticas y la función de sostenibilidad. Luego tenemos, en otro orden, dentro de este gobierno corporativo, en relación con la sostenibilidad, tenemos a los directores funcionales, o como queramos llamar, directores de área, directores de negocio, dependiendo de la organización en la que nos estemos refiriendo. Eh, que ven como lo que eso era su business as usual, pues resulta que ahora se encuentran que tienen que sumarle o aportar la perspectiva de su día a día una nueva visión dentro de una estrategia de sostenibilidad. Sus productos, sus políticas, su actividad, pasarla por el tamiz de la sostenibilidad, ¿no? Eh, y luego deben definir planes de sostenibilidad propios, ¿no? Con sus metas, sus objetivos, su reporte, que sean capaces de ejecutarlo, etcétera, ¿no? Y luego, en un tercer nivel, nos tenemos a nosotros, los directores o el equipo que se dedique a gestionar la sostenibilidad dentro de la empresa, ¿no? Tienen sus proyectos propios, su sistema de información, su reporting, todo lo que es el sistema de control de esta función dentro de las organizaciones, la coordinación, ¿no? Tienen que hacer una especie de asesoramiento interno, consultoría, gestionar proyectos, ver cómo consiguen recursos de otros departamentos, cómo implantan sus proyectos en coordinación con estos directores funcionales que nos referíamos anteriormente, etcétera, ¿no? El tema de cómo se financia, el presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, podemos resumir, yo creo, estos tres roles, estas tres grandes áreas dentro de los gobiernos corporativos de las compañías, ¿no? O sea, una función muy transversal. Y en relación a este gran reto, he intentado pintar aquí, no sé si lo veis bien, pero bueno, yo creo simplemente tener la foto. Em, Nos imaginamos un comité de dirección de una empresa, ¿no? ¿Cómo se gestiona la sostenibilidad dentro de un comité de dirección? Yo creo que esta foto, y cuando hablamos de transversalidad, es totalmente explícita y explica muy bien todo esto de la transversalidad, ¿no? Si os fijáis, a la derecha del todo se sienta la persona que trabaja en RSC o sostenibilidad, que tiene sus funciones propias, como decíamos antes, ¿no? Secretaría de proyectos, la gestión, el reporting, la coordinación, etcétera. Pero vemos que en esta mesa imaginaria del comité de dirección se sientan otras 7, 8 personas, ¿no? Y todas tienen de una u otra manera responsabilidades muy claras y muy relevantes en torno a la sostenibilidad. Si vemos a la izquierda, nos imaginamos a un secretario o una secretaria general, pues tiene que estar al tanto y coordinar y hacerse responsable de un código ético, del marco normativo interno, de las políticas, de los procedimientos, del mapa de riesgos, etcétera, ¿no? Si a su izquierda se sienta el responsable de compras, pues resulta que tiene que evaluar los riesgos de los proveedores, cómo hacer una política de compras sostenible, la trazabilidad de cadena de suministro, etcétera, etcétera. Podemos ver otras personas que se sientan aquí, ¿no? El director o directora de recursos humanos, pues vemos que tiene temas de conciliación, de seguridad y salud laboral, temas de engagement, employer branding, diversidad. El financiero, el director financiero, pues tiene que tener criterios ESG en la emisión de bonos, ver cómo responde a cierta taxonomía verde para lograr ciertos créditos en condiciones ventajosas. Bueno,
A su izquierda que se sienta el director o directora comercial, pues igual tiene una flota de vehículos la empresa y tiene que ver si estos vehículos igual los electrifica para cumplir con ciertos criterios de sostenibilidad o criterios medioambientales, ¿no? Yo creo que es una foto muy ilustrativa de lo compleja que es nuestra función y nuestra profesión, ¿no? Y lo complejo que es esto de la transversalidad, que para mí es uno de los retos que tenemos las personas que nos dedicamos a esto más relevantes en nuestro día a día. Otro reto, la capilaridad. ¿Cómo extender esto en toda nuestra sociedad, ¿no? En todas nuestras, por lo menos aquí en España? Y yo creo que seguro que lo compartimos mucho, lo compartís mucho en Argentina. Eh, Aquí claramente, eh, muchas veces pensamos en empresas que se dedican a la sostenibilidad o que trabajan con criterios ESG, pero claro, y pensamos en grandes empresas en grandes ciudades, ¿no? Una empresa que cotiza en bolsa en Madrid, tiene su estructura de sostenibilidad, su director o directora, sus políticas claras, su presupuesto, su inversión, etcétera. Pero el gran reto, uno de los grandes retos de la profesión es eso, cómo lo llevamos a lo que llamamos aquí la España vaciada, ¿no? Igual a una región más despoblada, más en el interior y más alejada de Madrid, en el que el tejido empresarial no está hecho de grandes empresas cotizadas en bolsa, sino que son de pequeñas y medianas empresas, muy vinculadas a un entorno rural. Entonces, no es lo mismo hablar de sostenibilidad en Telefónica que hablar de sostenibilidad en una pequeña empresa de 3 empleados en Soria o en Segovia, me invento, ¿no? La capilaridad, cómo llevarlo a la cadena de valor, uno de los grandes retos, cómo llevarlo a nuestra cadena de valor, que está conformada muchas veces, o en el 95% de los casos, de estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y lo que os comentaba, cómo llevarlo a todo el territorio. Desde luego en DIRSE tenemos una preocupación enorme por nuestras delegaciones territoriales y cómo fomentar e impulsar la sostenibilidad en España, en todas las regiones y también en las ciudades más pequeñas. Eh, Otro reto más amplio, ¿cómo trasladamos nuestra profesión y nuestra función y la sostenibilidad a la sociedad? Yo siempre digo medio en broma, pero también bastante en serio, que yo seré un poquito más feliz el día que mi padre y mi madre y mis mejores amigos sepan a qué me dedico. O sea, ese día ya daré por conseguido uno de mis retos fundamentales. Y digo que es medio en broma, medio en serio, pero que yo muchas veces, y yo creo que igual os pasa a vosotros también, me siento bastante incomprendido. ¿En qué hago? Y más importante, ¿qué es esto de la sostenibilidad y por qué es estratégica para las empresas y para el entorno en el que operamos, ¿no? Entonces, una de nuestras preocupaciones fundamentales como entidad y como profesión es que la gente conozca la sostenibilidad y le dé la importancia que creemos que tiene. ¿Cómo nos relacionamos con el consumidor, el consumo consciente, el greenwashing, el greenhashing, esto que ya ha comentado también Diego anteriormente, ¿no? Eh, y cómo dialogamos. Al final, nuestra función es ser capaces, o cómo una compañía es capaz de dialogar y responder a los intereses de sus grupos de interés, para la redundancia. Y luego, y también se ha comentado, todo el tema geopolítico. Vivimos una polarización tremenda en el estás conmigo, estás contra mí, y la sostenibilidad lamentablemente se utiliza como un arma arrojadiza en este contexto, ¿no? Asumir que la sostenibilidad es cierta tendencia política, y yo no sé vosotros, pero yo jamás he hablado de política en ningún evento, ni con ninguno de mis colegas en relación con la sostenibilidad. Cuidar el planeta o pensar en un futuro más sostenible para todos, creo que no tiene nada que ver con política, sino también con subsistencia, con riesgos y también con resultados de compañía y empresariales. Y el debate también se ha comentado anteriormente, ¿no? El debate competitividad-sostenibilidad. Aquí en Europa es tremendo, ¿no? Con toda la llegada de Trump, cómo desde Europa nos hemos sentido atacados de alguna manera, cómo eh, eh, se culpa la sostenibilidad muchas veces de esa falta de competitividad que lastra a las empresas, que las hace actuar de forma más lenta y de poner muchas trabas burocráticas, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que una empresa que tiene o que trabaja según criterios ESG, desde luego, es una mejor empresa. Una empresa que trabaja con criterios ESG y tiene en cuenta a sus grupos de interés es mejor empresa. Y entendemos que si eres mejor empresa, eres una empresa más competitiva, ¿no? Pero bueno, que es un reto, desde luego enorme, que está en el debate y que, bueno, que nos está haciendo realizar grandes esfuerzos y estar en el candelero, ¿no?
Estos serán, seguro que, como os decía antes, los retos principales que se me ocurren a mí, pero que seguro que a vosotros y a vosotras pues, estaréis de acuerdo con ellos o echáis en falta alguno, pero que sí que desde luego a nosotros nos parecen relevantes. Y por finalizar, y no me extiendo más de 3 minutos, ¿qué temas preocupan a los directores de sostenibilidad? Eh, esto me parece relevante porque al final hemos visto muchos retos, eh, pero claro, esto se traduce en temas, en estrategias, en prioridades, en políticas, en ejecución. Eh, y estos temas y estas preocupaciones y estos retos pues varían, ¿no? Y ahora os cuento qué es esto que veis en pantalla. Muchas veces, y sobre todo a quien no conoce o quien no ha trabajado en sostenibilidad, parece que la sostenibilidad es siempre lo mismo, ¿no? Lo asumimos como que es medio ambiente, lo asumimos que la sostenibilidad es cuidar del planeta o algún tema de impacto social, ¿no? Con personas en riesgo de exclusión. Eso es a lo que la gente asume la sostenibilidad a bote pronto y sobre todo aquellos que no lo conocen. Pero lógicamente los que nos dedicamos a esto, no. Sabemos que es mucho más amplio y trabajamos en muchos aspectos, pero no siempre son los mismos. Y esto evoluciona con el paso del tiempo. Nosotros desde hace, que es lo que veis en pantalla, desde hace 5 años en España, junto con EY, que además era, como hemos dicho antes, mi antigua empresa, eh, realizamos el barómetro de materialidad. Básicamente nos dimos cuenta en el año 2019, con el COVID, que las prioridades de las empresas y claramente de los que nos dedicamos a la sostenibilidad cambiaron radicalmente. Entonces pensamos, ¿cuáles son las prioridades ahora? Las respuestas casi que las sabíamos, ¿no? En ese contexto. Pero sí que nos sirvió para, pues que esto ha cambiado las prioridades, igual merece la pena hacer un estudio anual de por dónde van, cuáles han sido las prioridades pasadas y hacia dónde tendemos, ¿no? Cuáles son las tendencias de futuro. Y aquí veis, por grandes temáticas, que esto de la sostenibilidad está vivo, que nuestras prioridades, que los que nos dedicamos a esto tenemos estrategias diferentes, nos aprieta el zapato en momentos diferentes, tenemos preocupaciones diferentes, ¿no? Estos retos que comentábamos antes. Pues antes del COVID, la principal, esto es una encuesta que realizamos cada año a unos 300 directores y directoras de sostenibilidad, pues nos decían que antes del COVID su preocupación en ese momento era sobre todo trabajar en temas medioambientales, ¿no? Y de repente llega el COVID y ¿qué pasa? Pues que la prioridad lógicamente cambia y veis ahí en amarillo todo lo que tiene que ver con sociedad, salud y relacionado con empleados, ¿no? Que es en segundo lugar la prioridad, la salud de nuestros colaboradores. Y va cambiando y con el paso de los años, sobre todo aquí en Europa, con todas estas directivas, esta regulación tremenda que hemos tenido estos últimos años, que también nos han servido para crecer mucho como función y profesión, pues la gobernanza va ganando mucho peso, como veis, ¿no? Bueno, el resumen, y esto es, os lo puedo compartir, esto es más al detalle de lo que os acabo de enseñar en la slide anterior. Bueno, son temas que van cambiando, nuestras prioridades van evolucionando, desde luego últimamente con mucho peso en gobierno corporativo, en gobernanza y también, y nunca deja de ser prioritario el medio ambiente. Pasa que dentro del medio ambiente las prioridades son diferentes. Cada vez más tiene importancia la circularidad, la gestión eficiente de la energía. Y esto es interesante y es un reto y ya con esto termino y doy paso a Marco Torres para que, relacionado con esto, os hable del análisis de doble materialidad como otra herramienta, además de esta que os estoy mostrando, para que los directores y directoras mostremos en cuáles son nuestras prioridades y en qué focalizar y trabajar. Otro gran reto, y el último que os comento, es cómo alinear las prioridades de los DIRSES con las de los CEOs, porque igual nosotros, los directivos de sostenibilidad, estamos trabajando en ciertas prioridades o creemos que para nuestras compañías es lo más estratégico y prioritario y nuestros jefes o los CEOs, pues resulta que tienen otras preocupaciones, ¿no? Y el último estudio tiene partes muy positivas, porque por lo menos la mitad de nuestras prioridades son compartidas al mismo nivel con las prioridades de los CEOs, que son nuestros jefes, con lo cual fenomenal para nuestra profesión y tranquilidad, pero hay otras prioridades que son diferentes o ciertas temáticas a las que no le damos el mismo peso e importancia. Por ejemplo, la mitigación del cambio climático para nosotros está en tercer lugar de prioridad y para los CEOs pues es la primera, ¿no? O temas como la reputación, que nosotros la tenemos la séptima y octava y los CEOs entrevistados o analizadas sus cartas de los informes de sostenibilidad, eh, pues en la tercera. Entonces, bueno, alinear nuestras prioridades con las de los CEOs o altos directivos de la compañía, pues también es un reto enorme que tenemos sobre la mesa. Y no me extiendo más, perdona si me he pasado algún minuto.
y doy paso que estará preparado nuestro socio corporativo Marco Torre de Workiva, que os va a explicar todo el análisis de doble materialidad. Vale, muchas gracias, Carlos. Voy a compartir mi pantalla para que por favor me confirmen cuando la puedan ver. Se ve perfecto. Vale. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Yo soy Marco Torres, yo radico en Ciudad de México y yo soy el especialista en temas de sostenibilidad para Workiva y como lo comentaba Carlos, hoy vamos a comentarles un poco acerca del tema de doble materialidad. Me gustaría retomar primero que nada un par de temas que ya comentó nuestro colega Diego de PwC, ya lo mencionó Carlos, pero es muy importante considerar de dónde nace el tema de doble materialidad y primero que nada es retomar todas estas grandes normativas que hoy en día están sucediendo a nivel global, considerando toda la normativa del CSRD, ISSB y el GRI. ¿Por qué? Hay un tema en común en cada uno de ellos que va de diferentes magnitudes. En CSRD nosotros sabemos que es una exigencia y básicamente es el fundamento la doble materialidad, considerando los riesgos, las oportunidades, para tomar las decisiones estratégicas que un modelo de negocio necesita realizar. Para ISSB, considerando las normativas S1 y S2 de las IFRS, también se considera una materialidad, no doble materialidad, pero sí una materialidad que considere el impacto. Y bueno, seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí estamos muy familiarizados con el GRI, que bueno, prácticamente es el marco voluntario más grande que se ha tomado para temas de sostenibilidad y en el cual la matriz de materialidad de impacto pues es prácticamente el fundamento, ¿verdad? Entonces, sin pasar a esta sopa de letras, porque sabemos que existen CSRD, ISSB, CSDDD, GRI, vamos a tratar de dar un entendimiento del por qué la doble materialidad es algo relevante para pues los directivos y a su vez para un modelo de negocio. Primero, tenemos que considerar lo que debemos de ir de una regulación a un valor para los negocios. Y vamos a primero entender, del lado izquierdo tenemos la materialidad de impacto. Como comentábamos, muchas veces todos hemos relacionado el GRI con una matriz de materialidad, es decir, cómo las actividades de la organización van a impactar a la sociedad o el planeta. A mano derecha tenemos la materialidad financiera, en el cual tratamos de entender cómo es que los factores externos, vaya, factores climáticos, pueden llegar a afectar el rendimiento financiero de una empresa. Hoy en día tenemos inundaciones, sequías, climas extremos que al final llegan a impactar el rendimiento a largo plazo de las organizaciones. También lo comentamos anteriormente con Carlos, cambios regulatorios, cambios sociopolíticos, cambios geopolíticos llegan a afectar pues las actividades de cada una de las organizaciones en las que trabajamos. Si bien ambos enfoques son útiles, ¿qué es lo que sucede con CSRD y por qué es tanto el impacto que se tiene hoy en día? Bueno, pues porque justamente buscan la integración de ambos tipos de enfoques para llegar a una doble materialidad. Es decir, combinando el impacto y financiero, nosotros podemos entender cuáles son los riesgos, oportunidades de nuestro negocio para poder considerar ambos enfoques. Es decir, ¿cuáles son las entradas para generar una matriz de materialidad? Bueno, como todos sabemos, tenemos que generar un listado largo de oportunidades, de riesgos que se van a generar a través de la consulta con nuestros diferentes stakeholders, pero a diferencia de los otros tipos de materialidades, en esta tenemos que considerar a todos aquellos entes claves dentro de nuestra organización que tal vez en una matriz de materialidad de impacto no se consideraban, como lo puede ser el área de gestión de riesgos empresariales, relación con inversionistas, contraloría, finanzas, cadena de suministro, tesorería. Es decir, tenemos que ampliar nuestro panorama de riesgos y considerar a cada uno de ellos para tener un marco más completo. Es decir, nuestra audiencia se expande para poder tener la visión completa del negocio. Ahora, ¿cómo tenemos que visualizar o cómo es que desde Workiva vemos el análisis de doble materialidad? Supongamos que nosotros queremos cumplir con la normativa del CSRD. Para nosotros tenemos esta analogía de una montaña. ¿Qué tenemos que hacer? La base es generar un análisis de doble materialidad. ¿Por qué? Porque en función de este mapeo de riesgos y oportunidades, nosotros vamos a poder entender cuál es nuestro análisis de brecha contra todos los más de 200 KPIs que existen dentro de los SRS
vamos a poder recopilar toda la información de los procesos que tengan un impacto en la doble materialidad y al final poder estar alineados con toda la taxonomía de la Unión Europea. El objetivo final es generar un reporte de sostenibilidad en el cual podamos divulgar una matriz de doble materialidad y el cumplimiento de un CSRD. Para poderlo ver de una forma más visual, tenemos el ejemplo de Hershey's. Aquí ustedes pueden observar a mano izquierda el impacto desde el enfoque de la materialidad de impacto y a mano derecha la materialidad financiera. En este ejercicio, Hershey's logró cuantificar cuál es este impacto para poder mitigar los riesgos generados a través del cambio climático, el uso del agua, gente, cadena de valor, clientes. Podemos observar que estos temas que son materiales para ellos son aquellos que van a afectar prioritariamente el modelo de negocios, por lo cual Hershey's toma las acciones necesarias enfocándose en estos temas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final nosotros como compañías podemos estar generando muchísimas acciones, programas de sostenibilidad, pero si no alocamos los recursos necesarios, en donde es material, en donde vamos a tener un riesgo, pero que si lo mitigamos como una oportunidad, no vamos a generar un valor a largo plazo. En este ejemplo podemos observar entonces cómo es que esta doble materialidad logra visibilizar estos temas materiales y tomar las acciones correspondientes. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros, cómo trabajamos en Workiva este tema de doble materialidad? Bueno, primero, en Workiva nosotros trabajamos con una plataforma integral en el cual utilizamos temas desde el input de diferentes fuentes de información, temas de doble materialidad, marcos de sostenibilidad, para integrarlos en un sistema consolidado que pueda recopilar datos, integrarlos y a su vez publicarlos en diferentes plataformas como lo pueden ser calificadoras de sostenibilidad, informes de sostenibilidad y a su vez tener un monitoreo de los riesgos que se detectaron a través del ejercicio de doble materialidad con el cual nosotros contamos para poder tener una visibilidad de cuáles son estos impactos. Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios de lograr esta integración a través de una plataforma como Workiva usando una doble materialidad? Bueno, lograr tener una mejora toma de decisiones, generar un programa de gestión de riesgos empresariales general de la compañía, alocar mayores esfuerzos en innovación y eficiencia, tener, obviamente, cumplir un tema regulatorio como es un CSRD, ISSB, y a su vez generar confianza con los grupos de interés, ya que estamos tomando las acciones necesarias para cubrir los temas a los que ellos les importan. Para finalizar, contamos con mucho material dentro de nuestro portal. Estas son diferentes guías interactivas en las cuales nosotros compartimos las mejores prácticas sobre cómo realizar un ejercicio de doble materialidad, es decir, un template sobre cuáles son los pasos a seguir y prácticamente esta es el valor agregado que nosotros compartimos desde Workiva, generando una herramienta consolidada, pero que también puede generar el análisis de doble materialidad para los distintos fines. Y bueno, esta es nuestra pequeña intervención en el panel. Si tienen alguna duda, con gusto la podemos resolver. Muchísimas gracias, Marco, por tu participación y a Carlos también por todo lo compartido anteriormente. Muy bueno todo lo que trajeron a la mesa. La verdad es que tanto el rol de los profesionales como de la doble materialidad es un desafío que tenemos constantemente y acá en adelante. Así que muchas gracias. Carlos, fueron dejando algunas consultas en el chat, después si querés retomarlo desde ahí para no quitar tiempo al panel siguiente. Muchas gracias a ambos. Gracias, buen día.